Reciban un cordial saludo. Hoy haremos un esbozo de la historia del cuerpo, desde la mirada del médico y sus representaciones sociales. Hablaremos para ustedes Elías Sánchez y mi persona Simón Arraje. El cuerpo humano ha sido objeto de estudio desde siglos antes de Cristo, pero su mayor connotación ha sido a partir del siglo XV hasta nuestra era. También ha sido parte de las ideas, del arte, de la religión, de la ciencia, inclusive de la política. Pero una de las corrientes que más se acerca a la realidad médica actual es la vitalista, quien separa el alma del cuerpo para poder observar al cuerpo humano y estudiarlo. En la medida que avanzaba la fragmentación del cuerpo humano, observaron también que en los enfermos las molestias y los dolores eran causados por trastornos de la fisiología normal. Y estos trastornos todavía no tenían una explicación. Y empezaron a clasificar las enfermedades. Empezaron a aparecer especialidades que no existían antes y empezaron a aparecer los hospitales, los nosocomios para la época. Los más importantes aparecieron en Europa, en París y en Alemania. Y en estas ciudades se formalizaron por primera vez los estudios de la medicina. Los avances en materia de salud y las presiones sociales para el momento pues obligaron a los estudiosos a buscar soluciones a las enfermedades. Empezó a aparecer el microscopio y al aparecer el microscopio empezaron a ver un mundo diferente que no se veía anteriormente, el mundo de los parásitos, el mundo de las bacterias, el mundo de los hongos. Posteriormente aparecieron instrumentos muy importantes que le dieron una connotación diferente a la medicina, como sería la aparición de la rayos X, que no solamente se estudió para, digamos, en el caso de la tuberculosis, que fue uno de los instrumentos muy importantes para los diagnósticos y las evaluaciones a nivel pulmonar, sino que también fue utilizado como instrumento para el tratamiento del cáncer. Este avance en la ciencia tiene como efecto negativo la subespecialización, es decir, empiezan a aparecer múltiples especialidades y esas especialidades hacen que la medicina para la época, y podemos compararla también con la época actual, una despersonalización, es decir, que empieza a existir la atención solamente de la enfermedad y del órgano y no tomando en cuenta o en consideración al individuo en su globalidad. En la actualidad, ese cuerpo máquina mencionado en la antigüedad, ese cuerpo objeto de observación, sigue siendo fragmentado. El cuerpo humano es la representación en miniatura del universo en el que existimos y seguiremos explorándolo y por muchísimos años seguiremos fragmentándolo para saber y tener más conocimiento de él. El capítulo 4 de las imágenes sociales del cuerpo, su elaboración busca ocupar un lugar junto al que tiene el proceso de construcción social de los tipos corporales, es decir, la interacción del cuerpo. La autora Ségolène Lemaine nos habla del continuum humano de la construcción social por medio de la interacción del cuerpo. Ese nacer, crecer, reproducir y morir es evidente en el núcleo de cualquier historia del cuerpo. En línea general, la temática abordada sobre las fronteras entre el cuerpo sujeto y el cuerpo objeto, entre el cuerpo individual y el cuerpo colectivo, entre dentro y fuera, en fin, la consagración al cuerpo imaginado. Es como se proyecta el cuerpo, el cual presupone un sistema semiótico basado en el lenguaje taxonómico de los cuerpos, y este recurre a todo tipo de metáforas ópticas. La etapa histórica en referencia es la época de la Ilustración. Los sabios manipulan el cuerpo y lo diseccionan, miden su temperatura, el volumen, densidad, masa, analizan sus movimientos, pero los cuerpos de expertos en anatomía, el de los fisiólogos y el de los gimnastas, son radicalmente diferentes de los cuerpos que sufren y los que disfrutan. Los historiadores suelen olvidar la tensión existente entre el objeto científico y el cuerpo que prueba placer y el dolor. La perspectiva planteada sobre el cuerpo humano es la expresión e interpretación de una imagen dogmática para esta época de la Ilustración. Había bocetos para el teatro. El cuerpo humano se proyecta, se nota la comedia inhumana. Los deseos colectivos de las clases medias de acceder al retrato inmediato para así dejar una huella en el arte, para ser representado con su propia imagen. Por lo tanto, la perspectiva planteada sobre el cuerpo humano es expresión e interpretación como un signo alegórico que va configurando una imagen, un símbolo, junto a su carácter de modelo para la interpretación global del cuerpo social. Muchas gracias.